Amén. Les dije, voy a hablar un poco despacio, voy a tratar de decirle las cosas un poquito lentas para que ustedes lo vayan entendiendo. Los hermanos que tienen su Biblia y quieren buscar la cita, háganlo, porque de aquí yo no soy mezquino en esto. Yo de aquí, lo que ustedes quieran tomar de este tema que yo he escrito, he traído a lo largo de los años, lo que ustedes quieran hacer con ellos, después que lo tengan anotado, va a ser una bendición. Pero si no lo anotan de repente, entonces no es que no sea bendición, sino que de repente va a haber confusión. Porque estamos hablando de dos reinos: el reino de Dios, ¿verdad?, en el espíritu, el reino de Satanás, ¿no es cierto?, en el pecado. Y en esa norma tenemos que aprender a entender cuáles son las astucias del enemigo. ¿Conoce usted las astucias del diablo? ¿Conoce usted cuando Satanás actúa sin que lo vea? ¿Conoce usted cómo los elementos espirituales que están anclados en la Biblia, o sea, que están manifestados en la Biblia para tener el concepto claro de lo que tenemos, sabe usted cuándo y cómo son? Pues bien, si no lo sabemos, voy a hablar con ustedes. Y no es que yo sepa más que ustedes, sino que me ha tocado, desde muy joven, como he dicho algunas veces, me ha tocado bregar con demonios. Y me ha tocado enfrentarlos de todas las maneras que sean posibles. ¿Por qué? Porque si de alguna cosa la iglesia de Dios puede ser impregnada, es con ataques espirituales. Y si no hay en la iglesia la capacidad y el conocimiento de reprenderlos, se posesionan a las iglesias y nadie se da cuenta. ¿Está entendiendo? Voy a decirle como David Benítez: ¿entiendes? Míralo bien. Y comenzamos. El trato. Lo voy a leer muy despacio. Entonces, esto no lo vamos a terminar hoy, indudablemente, porque no voy a leer rápido ni voy a ponerle cosas muy rápidas. En el momento en que sienta que voy a declinar, le digo: el trato, el propósito, la relación y la comunión de Dios con el hombre tiene en la Biblia variantes muy significativas y notorias en cada uno de los testamentos, que deben ser observados con mucho cuidado a la hora de su interpretación. Todos nosotros sabemos que cuando estamos trabajando con la Biblia, y cuando la Biblia es nuestro asidero, cuando la Biblia es nuestro agarradero, cuando la Biblia es nuestro soporte, nosotros sabemos que siempre, muy silentemente, muy silenciosamente, hay otros elementos que procuran dañar o destruir lo que nosotros estamos haciendo. Este es un conflicto de vida, es un conflicto que en el ente en la forma de su manifestación se vuelve un conflicto de grandes dimensiones, que conocemos poco de ello. Sí, conocemos poco de ello porque son temas que la mayoría de los teólogos con su propiedad, son temas que ellos lo manejan con mucha facilidad y lo hacen de una manera rápida y concreta. Para nosotros son temas que tenemos que examinar con mucho cuidado para que podamos conocer y entender a quién servimos, cómo y cuándo. Porque esos tres elementos: a quién servimos, cómo servimos y cuándo servimos, tienen que estar presentes en nosotros siempre para poder determinar todo lo que nos viene en la adversación. Todo lo que nos adversa tenemos nosotros que encararlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que detenerlos a lo largo o a lo ancho donde estén, pero siempre teniendo a la mano
toda la disposición del Dios que nos ha llamado y que nos ha llamado a que vivamos en su camino y en su verdad. Entonces, sigo, si quiere tomar la nota, le dije ahora, el trato, el propósito, la relación, la comunión de Dios con el hombre tiene en la Biblia variantes muy significativos y notorios en cada uno de los testamentos que deben ser observados con mucho cuidado a la hora de su interpretación. ¿Entendió? A la hora de su interpretación, porque la Biblia debe ser interpretada, ¿cierto? La Biblia debe ser interpretada. Los elementos espirituales, así los llamo yo, los elementos espirituales tienen el compromiso en su reino ¿de qué? De tratar de destruir lo que la Biblia y los evangélicos predicamos. Porque mientras ellos estén a la deriva, yendo de un sitio a otro, teniendo libertades plenas y precisas, siempre vamos a estar atendiendo dificultades y cosas difíciles a veces de también entender. Necesitamos tener un conocimiento claro y explícito de lo que significa la espiritualidad, porque mientras no alcancemos a entender lo que es la espiritualidad, cualquier manifestación puede venir hacia la vida de un creyente y puede confundir a uno con otro. La Biblia enseña que el pacto de Dios con Abraham, en el pacto de Dios con Abraham, Génesis 12, del 1 al 3 hasta hoy, Génesis 12, del 1 al 3, contiene el pacto de Dios con Abraham, está narrado aquí en Génesis 12, ya lo tienen, ¿cierto? Contiene, entre otras cosas, dos promesas. Estoy hablando del acto de redención, de la vida eterna, de la vida de santidad, del conflicto entre los reinos. De todo esto estamos hablando de una sola vez. Y digo, la Biblia enseña el pacto de Dios con Abraham. Eso lo enseña la Biblia. Lo que quiere decir con esto, cuando lo establezco de esta manera, lo que estoy señalando es, ciertamente Dios, todo lo que se genera en el libro de Génesis, cuando está toda aquella recomposición de lo que era el lugar donde siempre iba a mantener las relaciones o las comunicaciones, todo eso está implícito en todo también lo que la Biblia nos va a enseñar. Pero nos lo va a enseñar de una manera, de acuerdo a lo que estoy haciendo, de alguna manera, para que nosotros tomemos provecho de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo también con nosotros. Y una de esas cosas es el pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? Dios pactó con Abraham. ¿Sí o no? Dios pactó con Abraham. Y ahora entendemos un principio de la divinidad y entendemos un principio de la encarnación. Dios es espíritu, Abraham es hombre. Entonces decimos literalmente, Dios pactó con un hombre. Y esa posibilidad no se transfiere solamente a los tiempos antiguos. Esa responsabilidad se transfiere también a cada uno de nosotros. Porque tenemos por costumbre muchas veces hablar de el pecado, hablar de la espiritualidad y hablar de muchas cosas sobre ese material. Pero tenemos también poco interés en conocerlo. Y sepa que mientras usted no tenga, no procure, no vaya a buscar un punto, un asunto en el que pueda atender una necesidad imperiosa interna o externa, mientras no toque las dimensiones de lo que significa el mundo espiritual y el mundo no espiritual o diabólico, uno de los dos tiene que triunfar, uno sobre el otro. Y la decisión que tenemos por delante es que nosotros
La iglesia de Cristo debe triunfar cada vez frente a cada ataque que nos plantea el enemigo. La iglesia de Jesucristo debe estar de pie. Y estando de pie debe encarar al mundo espiritual y reprenderlos sin miedo. Y reprenderlos sin miedo, sin parpadear. Son enemigos. Y siendo enemigos deben ser tratados como enemigos. Y al ser tratados como enemigos, ellos van a retroceder. Aunque nosotros seamos hombres normales, naturales, con una rama espiritual profunda, porque gloria a Dios por siempre, que nos hizo espirituales también para poder manejar y actuar en la forma como podemos hacerlo hoy. Y dijo las dos cosas, pacto de Abraham, otras dos promesas. Dijo, la primera de ellas, la Biblia enseña el pacto de Dios con Abraham, y Génesis, ya se los dije, ¿verdad? 12, del 1 al 3. Contiene este pacto de Dios con Abraham, pero usted lo le había claro ya, contiene otras dos promesas. Y veamos cuáles son las dos promesas que contiene ahora el pacto. Dijo Dios a Abraham, haré de ti una gran nación. Dijo Dios a Abraham, haré de ti. Oiga bien, no lo dijo contigo, lo dijo de ti. Haré de ti una gran nación. Fue la primera declaración que hizo. La segunda declaración que hizo fue, y serán benditas en ti todas las naciones. Serán benditas en ti. Es extraño, porque la bendición debe venir por Dios o de Dios hacia nosotros. Pero en este caso Dios está tomando su decisión. Y al tomar su decisión sabe que este hombre es capaz de poder enfrentar lo que nosotros hoy vamos a tener que enfrentar. Ya Abraham lo enfrentó allá atrás. Y a pesar de sus caídas y su levantar, siempre, siempre, siempre Dios ha estado con él. Y ese es un principio que tenemos nosotros que adelantar y llevar siempre adelante. Presten atención a esto. Serán benditas en ti todas las naciones. Y dice, la figura o señal de pacto con esta declaración entre Abraham y Dios se llama circuncisión. Eso es la circuncisión. La circuncisión es, a ver quién me dice algo, porque alguien tiene que saber qué es la circuncisión. Es en el estado físico. La circuncisión, sí, los circuncisos, ¿y qué más? Y los incircuncisos. Tenemos dos grupos de seres, de elementos, de hombres, de personas que son hermanos, que viven en la dimensión, que vivían en la dimensión el uno del otro, pero que ahora están separados, y están separados por señal. No están separados por contienda, están separados de propósito en el momento por señal. Por ello, dice, los dos grandes grupos son los circuncidados y los incursisos. Y los incursisos, que son todas las naciones gentiles. ¿Cuáles son los circuncidados? Todos los hijos de Abraham en Israel. ¿Y quiénes son los incircuncisos? Todos los que viven en la vida, digamos nosotros, mundana. Los incircuncisos. Sigo, el Nuevo Testamento, en virtud del ministerio de Cristo, habla de un cambio de relación entre Dios y el hombre y otorga la gracia. Preste atención a esto, porque muchas veces hay muchos de nosotros que nos confundimos por algunos aspectos naturales o normales que podamos tener. Otros en el momento mismo de la interpretación, otros en la caída de cualquiera de los elementos que se puedan otorgar.
La gracia otorga, viene aquí ya hablando más o menos sobre el tema. En el Nuevo Testamento en virtud del ministerio de Cristo, habla de un cambio de relación entre Dios y el hombre. La gracia otorga arrepentimiento, y oiga bien, perdón, justificación, adopción, santificación, y divide a la raza humana con estas características. No las olviden. Anótela. 1. Luego dice adopción, santificación, y divide la raza humana en 1. El hombre natural. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Colocamos así en ese tamaño para todo y muy profundo. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que no ha venido a Cristo, que no ha conocido el Evangelio, es un hombre natural. Y no lo estoy diciendo yo porque me dio ganas de decirlo, lo estoy diciendo porque esto lo autoriza la Escritura. Y después del hombre natural, dice aquí, viene otro hombre. El otro hombre se llama el hombre espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 15. Del 13 al 15. Es el hombre espiritual. Y luego viene otro hombre que es llamado el hombre carnal. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3. Y otras citas adelante que si las quieren copiar, lo pueden hacer. Es Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y Primera de Pedro capítulo versículo 16, versículo 41. Es muy rápido. ¿Sí? Ya te la dije. El hombre, oiga bien, el hombre natural, 1 Corintios 2, 14. El hombre espiritual, 1 Corintios 2, 13 al 15. El hombre carnal, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Con Hebreos capítulo 14, versículo al capítulo 14. Y Pedro, 1 Pedro, 1 16. No se preocupe que estamos comenzando. Es el hombre que ha nacido de nuevo por la gracia del Evangelio y Dios lo ha ubicado en esa posición. Lo llama hombre espiritual. Vive por el Espíritu, o mejor dicho, su centro de vida es el Espíritu. ¿Cuál es el centro de vida de ustedes? ¿El Espíritu o qué? ¿O la carne? Si es la carne, son carnales. ¿Me entiende cómo le estoy hablando? Si en la carne son carnales, si son naturales es porque nacieron así. Y si son espirituales es porque Dios los trató y porque nos trajo a su reino y nos enseñó sus verdades y nos llamó a serle fiel y nos llamó a entender las virtudes del reino. Porque cuando leemos esto que parece un simple papel y que de hecho es un simple papel, pero cuando se lee la profundidad y el conocimiento de lo que Dios genera, los hombres tenemos que temblar cuando entendiendo que Dios nos está enseñando de una manera profunda. De una manera profunda. El hombre carnal, ¿cuál es? El que se chupa los dientes cuando la muchacha pasa por la acera. ¿Lo entendió? Voy a tener que volver a decir las presiones. El que es dominado por la carne. El Señor. Niños que deben ser atendidos. ¿Entienden lo que estamos hablando, verdad? Ahora vamos a hablar
Tenemos aquí tres tipos de hombre: natural, espiritual, carnal. Y ahora vamos a tratar de cuál es esa y de qué sustancia y de qué alimento se sustentan estos tres personajes. Y dice: la composición del hombre, la cedradilla. Génesis 1, 26 y 27. Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tiene ya? ¿Ya lo tiene? Entonces seguimos. La composición del hombre está marcada en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Esto manifiesta que el hombre está formado de dos sustancias. Usted y yo estamos formados de dos sustancias. Y eso no lo estoy contando yo, eso lo dice la Biblia. Y la Biblia es quien instruye y forma esto. Y mucho tiempo, no voy a decir cuánto, pero entonces van a creer que yo estoy más viejo, pero mucho tiempo me ha llevado tener que entender cada una de estas cosas. Y después que las entendí y que las supe y las vi como estaban, me gozo, me alegro, me río de saber que Dios me dio esa garantía para yo ni siquiera tenerle miedo a los endemoniados espirituales. ¿Me está entendiendo? Porque hay muchos de nosotros, muchos evangélicos que bicho, no ni quiero digo, ay, me asusté. No, mientras estés así, eres carnal o eres natural, pero espiritual no. Y Dios lo que necesita son hombres y mujeres espirituales. Eso es lo que Dios necesita. Que los hombres y mujeres que vienen al reino sean gente de guerra, gente espiritual, que se pare y batalle todas las veces que haya que batallar. Hay que entrar en la máxima declaración de guerra y declaramos la guerra. Si la iglesia evangélica declara la guerra al diablo, el diablo tiene que retroceder. Porque no somos hombres naturales, somos hombres espirituales. Lo espiritual se vence con lo espiritual. Lo espiritual no se vence con lo carnal. Lo espiritual no se vence con lo humano. Lo espiritual se vence con lo espiritual. Pero cuando le tiemblan las piernas porque hace cualquier cosa así, usted no está en el baile. No está. En realidad, lo que yo estoy explicando es muy sencillo para lo que los verdaderos teólogos explican y para que la gente como mi amigo José, que yo lo voy a alabar, así que es un profundo, una sustancia material. ¿Cuál es la sustancia material del hombre? No, señor. El polvo de la tierra. El polvo de la tierra. De allí Dios se levantó, movió los pies, hizo una montañita así de arena, y de allí hizo Dios ¿a quién? Al hombre. Por eso es que decimos claramente que el hombre es barro, pero que Dios nos fortificó en toda su extensión para que este barro no tiemble delante de la adversidad, sino para que este barro tenga confianza y firmeza. Y cuando los enemigos vengan, hay que encararlos. Cuando los enemigos vengan a procurar destruirte, no te pongas a temblar, no te pongas a llorar. Párate como un varón y derrota lo que Satanás está tratando de hacer contigo, con tu familia, con la gente con que tú vives. Derrota a Satanás en su campo. Esa es la autoridad que se le otorga al hombre espiritual. Si estoy hablando muy duro, bajé un poquito el volumen. El hombre, la sustancia material. Esa sustancia material se llama el polvo de la tierra. Polvo, del polvo te hicieron
¿Qué más dice? Barro otra vez volverá. ¿Está viendo? Esto está escrito ahí en la Biblia, no lo estoy inventando, pero es bueno que cada uno de ustedes comience a inventarlo. Sí, Señor. Y seguimos. El segundo hombre, la segunda sustancia, ¿cuál es? El soplo de Dios. La segunda sustancia fue el soplo de Dios, de manera que yo soy barro y viento. ¿Lo está entendiendo, hermano? Tal vez no se lo esté explicando con tanta profundidad, pero esto es sencillo. Para mí es muy sencillo. Esa sería inmaterial. ¿Ah? Esa sería inmaterial. Inmaterial, la sustancia inmaterial, el soplo de Dios. Esto es dicótomo, el hombre, la mujer y las hombres. Asimismo, estos tres elementos, asimismo, por estos tres elementos, y en esto el hombre es tricótomo. ¿Por qué? Porque una vez que la gracia de Dios viene al Evangelio, y la gracia del Evangelio arropa a los hombres que son de Dios, los carnales dejan de ser carnales y se vuelven espirituales. Los hombres naturales dejan de ser naturales y se vuelven espirituales. Aquí tiene que haber en esta congregación un grupo de hombres y mujeres que con toda solidez y con toda autoridad sepan que no es que ustedes les van a correr al diablo por delante, sino que él tiene que huir cuando nosotros, la iglesia de Cristo, se pone de pie y levanta autoridad y declara autoridad. El mundo, el diablo, los elementos espirituales tienen que retroceder. ¿Cuántas veces no he visto yo algunas personas que dicen, mira, este muchacho está medio loco, está medio enfermo, ya está bicho, ni quiera digo, ¿qué pasó con el Evangelio? ¿Qué pasó con el Evangelio? Si es que Dios nos proveyó el Evangelio para que nosotros tuviésemos almas, espirituales, porque las almas espirituales son las que vencen al maligno. Al diablo no se vence con que le digan el Señor te reprenda, no, ahí no lo vence. Al diablo se vence cuando el hombre o la mujer de Dios, con ánimo, con gallardía, con decisión firme, se para y le dice, ¿qué quieres tú, Satanás? En el nombre de Jesús te va, no te dejaste de parte en nosotros. En esa declaración profunda no debe haber miedo, no debe haber ningún tipo de situación que pueda limitar lo que se está señalando. Entonces seguimos un poco, ya vamos por un pedacito, nos queda un pedacito nada más. Así mismo por tres elementos que es el hombre también es tricótico. Y los tres elementos son que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu capacita al hombre para tener relación y conocimiento del mundo espiritual. Anótelo. El espíritu capacita al hombre para tener relación y conocer el mundo espiritual. Quien no conoce el mundo espiritual con facilidad es allanado y es tratado de una diferente manera como tiene que ser tratado de acuerdo a la verdad de la Escritura. Tenemos entonces espíritu, tenemos ahora el otro elemento después del espíritu, ¿cuál es? El alma. El alma es el asiento de las decisiones y emociones. El alma es lo que el hombre es. El apetito del ser humano, allí está mezclado en esa posición. Y el tercer elemento es el cuerpo. El cuerpo relaciona al hombre con el mundo exterior. O sea, tenemos el espíritu, capacita al hombre para tener relación y conocer el mundo espiritual. El alma
es el asiento de las decisiones y emociones, lo que es el hombre. Y el cuerpo relaciona el hombre con el mundo exterior, con el mundo exterior. Y siga, cuando termine relaciona con Dios. El espíritu nos relaciona con Dios. El alma se relaciona con lo que yo soy, con el yo. Y el cuerpo se relaciona con el mundo y su sistema. Cuando más adelante, en algún momento más adelante, no es que ya voy a terminar, sino para mañana terminamos, pero más adelante vamos a explicarles con detenimiento qué implica cada una de estas declaraciones. Porque no podemos dejarlas hacia la deriva, tenemos que ver qué implica. Así que por ello, Dios vive en el Espíritu. ¿Cómo sabe usted que Dios vive en el Espíritu? Porque es Espíritu. Pero siendo Espíritu, puede ser que no vive en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu es contaminado por la perversión o por el acto de que pueda ser cualquier tipo de persona y no es sanado a su tiempo, entonces el Espíritu toma dominio. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces en eso el Espíritu deja a un lado su posición y se mantiene calmadamente, se contrita. Entonces dice, Dios vive en el Espíritu. El yo vive ¿dónde? En mi alma. El yo es mi alma. Por eso nos gusta tanto decir yo y yo. Dice, el Espíritu, Dios vive en el Espíritu. El yo vive en el alma. Y el mundo vive ¿dónde? En el cuerpo. Y el mundo vive en el cuerpo. Esto es muy sencillo de poderlo entender, de poderlo examinar. Vamos a hablar entonces ahora en algunas funciones del Espíritu. Funciones del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Y oiga, y anote, el espíritu humano está capacitado para realizar diversas funciones en la vida del hombre. No es una sola cosa lo que dice, el espíritu humano está capacitado para realizar diversas funciones en la vida del hombre. Estas funciones son en el creyente, son potenciadas, estas funciones en el creyente son potenciadas por el Espíritu Santo para provecho del creyente. ¿Entiendes? Lo leo otra vez. Se lo leo otra vez, léalo, pero lo leo, pero preste atención. El espíritu humano, o sea, yo tengo un espíritu. Aquí donde yo estoy, todos ustedes tienen un espíritu. Usted no tiene espíritu, ya está muerto. Yo tengo un espíritu. El espíritu humano está capacitado para realizar. O sea, Dios le dio el paso franco para que el espíritu del hombre pudiera realizar diversas funciones en la vida del hombre. Es decir, el espíritu tiene la capacidad de obrar, operar y actuar dentro de nosotros en la dimensión que sea. Y sigue diciendo, para ir adelantando un poco más el asunto, también, estas funciones en el creyente son potenciadas por el Espíritu Santo para proveer del creyente, para provecho del creyente. ¿Lo notaron? Esto no tiene cita bíblica, es un comentario simplemente para igualarlo con lo que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Ya está listo? Funciones del espíritu. El espíritu humano está capacitado. O sea, yo tengo un espíritu. No sé si ustedes lo tienen. Yo tengo un espíritu. El espíritu que Dios me dotó cuando yo nací, ahora ha venido sobre mí también con otro significado. Y el otro significado es ese que estamos hablando. El espíritu humano está capacitado para realizar diversas funciones en la vida del hombre. En la vida del hombre. Déjame bien claro, no estoy con eso dejando atrás a las mujeres, no, pero ese es el tema del punto que estamos tratando. Y en virtud de eso, entonces también podemos entender esto. Hay algunos elementos
hay algunos elementos claros y precisos que se generan a través de cada una de las funciones que se realizan en el mundo espiritual de Dios. Y vamos a hablar de un tema ahora que es muy conocido por ustedes, es muy conocido, porque este tiene una manifestación bien marcada en cuanto a lo que significa la obra de Dios en el Evangelio y la vida del creyente. Dice, esto, vamos a leer un poquito para que ustedes lo entiendan. El espíritu humano está capacitado para realizar diversas funciones en la vida del hombre. Estas funciones en el creyente son potenciadas por el Espíritu Santo para provecho del creyente. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? La primera de estas funciones se llama conciencia. Conciencia, así mismo como suena como que si fuera ciencia y el conciencia. Y prepárense a escribir. ¿Ya lo tienen? La conciencia, ¿qué es la conciencia para ustedes? ¿Alguien que me pueda decir qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde están? Es la voz de Dios en el hombre. Conciencia es la parte del espíritu humano que juzga. Y no se me borre eso, subráyelo. Conciencia es la parte del espíritu que juzga nuestros actos y nos vincula al conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. Es decir, la conciencia, como bien lo dice la Escritura, la conciencia redarguye, la conciencia altera los elementos o los sentimientos y todas las cosas que se puedan aparecer por delante. Usted alguna vez, y le voy a poner este ejemplo que en las pocas veces que lo hago lo pongo, usted alguna vez, les voy a echar mejor el cuento de un amigo mío, porque ustedes no, para que ustedes no sufran tanto, porque estoy pegando mucho grito y entonces me van a poner rojo ustedes y yo también. Pero voy a poner el caso de un amigo mío por allá por Cagua, que yo le digo chorrito. Él se llama Urbina, pero yo le digo chorrito porque es negro. Entonces es más negro que yo. Ajá. Entonces, estoy dándole, él me invitó que le fuera a dar que fuera a explicarle este tema hace unos tiempos atrás. Me fui. Él es un cantante profesional muy bueno, cantante de evangelio también, porque creyó el evangelio y así se puso en su tiempo. Entonces yo llego y le digo, cuando estamos hablando de esto, yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez, vamos a ver quién es el que es aquí? Vamos a ver quién es el que puede decir. Así que no hay. Bueno, ¿alguna vez tú has ido en tu moto? Tú tienes moto, tú tienes carro, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido en tu moto y vienes corriendo por aquí? Allá adelante hay unos farolitos que prenden una luz. Que prende la luz allá, y cuando prende la luz allá, tienes tú necesariamente, si te pone la luz roja, tienes tú necesariamente que frenar y quedarte así. Pero a veces, cuando uno está muy apurado, no le pone cuidado a la luz roja. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando no le pone cuidado a la luz roja, de adentro le dice, hiciste mal. Hiciste mal. Eso es conciencia. Esa es la voz de la conciencia. Eso es lo que Dios nos ha provisto para que nosotros caminemos rectamente, para que no tengamos tropiezo. El mensaje no es para ti nada más, es para todo esto, porque tú sabes. Ok, entonces vamos a seguir por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Conciencia. ¿Qué es lo que es conciencia? La conciencia es, en parte muy sencillo, es la parte del espíritu humano que juzga nuestros actos y nos vincula al conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual, Cuando metes un embuste y la conciencia no te dice, Eva, ¿por qué metiste esa mentira? Ya estás enfermo.
Porque Él no juzga al hombre, sino al conocimiento espiritual, a la identidad espiritual. Eso es lo que tenemos por delante, que con mucha sobriedad debemos de aprender a entender y a manifestar la parte del espíritu humano que juzga nuestros actos. En tal sentido, nos reprende, nos acusa cuando actuamos contra las normativas establecidas por Dios en su pueblo. Le dije yo, Urbina, Chorrito, si tú tienes tú no tienes carro, pero esta vez le di una señal. Si tú tienes un carro y vas a incorporarte por allá por la avenida para salir hacia Maracay, que te encargo, para salir hacia Maracay, y tú ves que viene el semáforo está en rojo para ti, y tú adelantas el carro así un poco para adelante y metes el pescuezo para acá, para este lado, aquel viene lejos, no viene tan cerca. Y luego llega y le quita el pie y se va feliz en la vida riéndose. No se dio cuenta que pecó. Porque aquí el Evangelio no es tan sencillo como nosotros lo estamos moviendo. El Evangelio es una cosa extrema de Dios, absolutamente delicado de Dios, de las cosas que nos da a nosotros, y nosotros con mucha facilidad podemos decir cualquier cosa en la calle y ay, no, eso no importa. No, eso no importa, no. Cuando el evangélico habla, la voz del evangélico tiene que tener peso, ¿me entienden? La congregación, y cuando Dios habla, el pueblo tiene que bajar la cabeza, el pueblo tiene que entender lo que Dios está diciendo. Vamos a seguir un poquito más, ya no vamos a ir para la casa, no se preocupe por eso. Entonces dice, voy a leer completo la conciencia porque es muy amplio el tema y me gusta mucho usarlo, lo uso muchas veces. Es la parte del espíritu humano que juzga nuestros actos y nos vincula al conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. Oiga bien, de nuestra condición espiritual. Te tragaste en la luz, perdiste, cometiste un pecado. Nuestra condición espiritual, siendo activada por el sacrificio de Cristo. Hebreos 9:14, para que está tomando nota. En tal sentido, nos reprende y acusa cuando actuamos contra las normativas establecidas por Dios en su palabra. Juan 8:9. Y luego dice, nos instruye cuando lo requerimos de Dios. Salmo 16:7. ¿Lo tienen? Salmo 16:7. Afecta grandemente las emociones de la persona. Romanos 9, del 1 al 13, y con ello Romanos 2, 14 al 16. Otra vez en la conciencia. Se corrompe, ustedes lo van a leer. Se corrompe, dice, para perdición del hombre. Cuando la conciencia deja su efecto, cuando la conciencia no redarguye al creyente, la primera cosa que usted debe de hacer es decir, estoy mal. Y no clame al médico, no vaya corriendo a la farmacia ni vaya corriendo al hospital. Hable con el que nos está manejando, que es Dios. Con la conciencia el hombre la redarguye, le revuelve todo. Yo creo que aquí como que mucha gente no la conciencia. Yo pensaba que les iba a dar un poquito duro, pero estoy viendo que estoy casi que no la mano. Sí. La conciencia es un instrumento regulador de nuestro vivir
y seguro instructor en la vivencia diaria para agradar a Dios. Oiga bien esto. La conciencia es un instrumento regulador de nuestro vivir. ¿Por qué la conciencia es un instrumento regulador? ¿Por qué? Dice lo que conviene, ofrece balanza. Claro, la conciencia es un regulador porque cuando él sabe, cuando la conciencia llega al nivel de entender que es normal y natural, que el hombre pecó, le va a decir, hiciste lo malo. Y usted va a decir, no, pero bueno, eso no es mucho, hiciste lo malo. Y hasta el momento en que llegues a decir, Señor, perdóname, cometí un error. Eso tiene que la iglesia evangélica alcanzarla y llevarla internamente, profundamente arraigada a nosotros. No es un juego, es un acto glorioso de la divinidad del Señor. Y es un acto glorioso en el que Dios quiere que nosotros seamos santos y sabios en la misma manera, con el mismo sentido. ¿Cuánta gente no hay aquí que jamás ha oído hablar de esto y si lo oye hablar no le ha prestado atención? ¿Cuánta gente puede ver? Nadie me diga cuántos son, porque yo no vine a eso. Yo vine simple y llanamente a tratar de conversar con ustedes esto que estamos hablando ahora. La conciencia. La conciencia es un instrumento de nuestro vivir y seguro instructor en la vivencia diaria para agradar a Dios. El objetivo base de la conciencia entonces sería que cuando el hombre va a pecar, o cuando el hombre peca, o cuando el hombre se rebala, o cuando el hombre hace cualquier otro tipo de cosa, ella inmediatamente entra en acción y regula, amonestando al creyente, haciéndole entender que hizo lo que no era correcto, que es malo. Y cuando usted le argumenta, más profundamente argumenta ella. Porque usted dice, no, yo lo que hice es un pedacito así nada más, un pedacito así nada más te lo va a volver el tamaño del dedo. Y te lo va a volver ¿quién? El Dios del cielo. Porque Dios no acepta mentira y no la va a aceptar jamás. Nosotros podemos decir la cantidad de mentiras que querramos decir y hacer. Y sabemos entonces que estamos en pecado, pero Dios no. Dios ha determinado que su misericordia y su gracia ha sido tan grande con nosotros que fíjese hasta las mismas alertas que nos presenta así en estos momentos y en cualquier momento de nuestra vida. La conciencia. Vamos a hablar de otro tema que dice la conciencia. El otro tema que viene se llama intuición. La intuición es una parte también sustancial de lo que significa la vida espiritual. También es como la conciencia, con una sola diferencia que ya se las voy a plantear. La conciencia, la intuición es la actividad del espíritu humano por medio de la cual el hombre recibe conocimiento que no es producto de análisis o conclusión. Es un conocimiento adquirido sin la intervención del razonar humano. Vas caminando, estás en cualquier sitio y estando en un sitio por un lado, en cualquier lado, estamos aquí recostaditos porque queremos tomar un poquito de café, pero no tenemos todavía café, será hasta mañana. Y entonces aquí al recostadito se para y de repente le dice a alguien, te oye una voz que le dice, quítate de ahí, apártate, mira, pásate para la otra acera. A mí me han dicho bastante así. Y no es peleando, sino cuidando. Porque la conciencia dice una cosa y la otra cosa que dice, la otra cosa que llevamos por dentro, la llevamos con el nombre de intuición. Los científicos declaran que la intuición es el sexto sentido. Pero la intuición es un equilibrio de Dios para ayudarnos a corregir, porque nosotros siempre vamos a estar con las mismas posturas si no logramos entender lo que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha dado. La intuición entonces es la actividad del espíritu por medio de la cual el hombre recibe conocimiento, oiga bien, que no es producto de análisis o conclusión. No lo estás pensando, no lo estás deseando, pero de repente vienes caminando por una calle y de repente te dicen así como que te han oído, pásate a la trasera.
¿No le ha pasado a usted eso? Pasa que la otra acera. Usted llega, va a tirarse a atravesar la calle y oye de repente que no lo haga. Espérate. ¿Les ha pasado eso? Eso es intuición. Eso es vida espiritual. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos ejercitar día tras día para poder alcanzar esto con seriedad, con verdadera disposición, porque todas las cosas que están escritas, todas las cosas que están planteadas, en todas ellas tenemos una parte científica y profunda de relación espiritual con Dios. Cuando le dicen a uno mentira. ¿Cómo? A uno le dicen mentira. Uno le dice mentira. Cuando te dicen mentira y te dicen inmediatamente eso no es así. Y listo. Ya tú sabes que no es así. Te van engañando, claro que sí. Porque el enemigo es el que tiene que estar acusando. Nosotros tenemos que estar liberados. Claro que sí. Llamada sexto sentido. Por la excelencia de su enseñanza, debemos estar atentos a su voz. Tenemos que estar atentos a